Terminó. Dígale, ya estamos de día, ya son las 2 de la tarde. Ya quite la cara de dormilón, dígale, porque es tiempo de compartir. Yo creo que estamos aquí no como un tiempo de entretenimiento. ¿Cuántos saben lo que es entretenimiento? ¿Cuántos nos gusta entretenernos con una película de Netflix? ¿Cuántos miran Netflix por aquí? Diga conmigo, eso es entretenimiento. Pero este tiempo no es de entretenimiento, este es un tiempo de transformación donde Dios habla nuestras vidas y donde Dios transforma nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, estamos aquí para ser transformados, para que nuestro presente sea transformado y mi futuro pueda ser diferente. La única manera que mi futuro puede cambiar es que Dios me intercepte hoy y haga lo que Él tiene que hacer en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Dígale que está a su lado, Dios tiene que hacer algo hoy en tu vida para que tu futuro pueda ser diferente y no se repita el mismo estilo de vida de siempre. ¿Cuántos están conmigo? Dígale que está a su lado, tu futuro, dígale que está a su lado, su futuro es un futuro poderoso, es un futuro glorioso, es un futuro grande. Vamos, confiéselo conmigo, diga conmigo, mi futuro será poderoso, diga conmigo, será glorioso, diga, será grande, porque Dios hablará a mi vida en este día. La única manera que nuestro futuro puede cambiar es que Dios hable a nuestras vidas hoy. ¿Cuántos queremos oír la voz del Señor? ¿Cuántos queremos oír la voz del Señor? ¿Cuántos queremos una palabra de Dios? Entonces, cuando nosotros tenemos esa actitud, diga conmigo, actitud, una actitud de hambre, una actitud de querer aprender, de querer tomar lo que Dios va a hablar para nuestras vidas, entonces nuestras vidas van a ser diferentes. Mire, hay un hombre judío que se llama se me escapó un poco el nombre, Víctor Frankl, es un judío que estuvo en los campos de concentración nazis, y él, antes de llegar a esos campos de concentración, el tipo estudió en su niñez, en su juventud, y él estudió psicología, psicoterapia y etcétera. Entonces, el campo de concentración, él lo aprovechó para poder mejorar la educación que él había recibido. ¿Está conmigo? Se llama Víctor Frankl, él ha escrito varios libros. Entonces, lo que él aprendió en el campo de concentración, él lo pudo aplicar en carne viva. Y una de las cosas que él se dio cuenta es que aquellas personas que habían perdido la esperanza de vida, aquellas personas que no tenían un por qué vivir y seguir adelante, aquellas personas que tenían una actitud ¿ha visto uno de ustedes que caminan como muertos? Aquellas personas que caminan así, eran los primeros que los soldados nazis agarraban y los llevaban a matar. Y cuando él caminaba en el campo de concentración, él decía dentro de sí, yo voy a salir aquí, yo voy a hacer cosas grandes, yo voy a escribir un libro. Y desde ese momento, oiga bien, ese hombre lo cambiaron de 3 campos de concentración donde él miraba gente emparejada para morir, pero a él nunca lo tocaron, porque adentro en su corazón había una motivación de vida, había un deseo de salir adelante, había un deseo de hacer las cosas diferente a todos los demás. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, señores, no podemos ser uno más del montón, porque la tierra está llena de multitudes. Hay más de 300 millones de seres humanos sobre el planeta. Nosotros tomamos la decisión el día de hoy, ser del uno o ser de los muchos. ¿Cuántos queremos ser de los escogidos? ¿Cuántos queremos ser de los pocos? ¿Cuántos queremos ser de los que marcamos la diferencia? ¿Cuántos queremos ser de las multitudes? Usted toma la decisión, el ser como las multitudes. Diga conmigo, las multitudes se parecen. Las multitudes son idénticas. Diga conmigo, montón. Diga conmigo, montón. Entonces, usted no vino a este mundo para ser como las multitudes. Usted vino a este mundo para ser como Dios estableció que usted sea. Diga conmigo, muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Usted vino a este mundo para ser de los pocos, de los contados, de aquellos que deciden creerle al Señor y marcar la diferencia en su generación. ¿Está conmigo? Dele un aplauso fuerte al Señor.
Dígale que está a su lado, es tiempo. Dígale, es tiempo de salir de las multitudes. Dígale que está a su lado, es tiempo de salir de las multitudes. Diga conmigo, multitudes. Diga conmigo, multitudes. Dios en medio de las multitudes siempre busca uno. Cuando usted lee la palabra, usted siempre se va a dar cuenta que Dios no le habla a las multitudes. Dios busca uno. Diga conmigo, Dios busca uno. ¿Cuántos están aquí para que Dios los encuentre? ¿Cuántos vinieron esta tarde a este lugar para recibir una palabra de Dios y que Dios pueda transformar sus vidas a través de la palabra? Dígale que está a su lado, dígale que está a su lado, Dios no busca las multitudes, Dios busca uno. Y a través de ese uno, entonces Dios impacta las multitudes y la vida de las multitudes. Levante la mano si usted quiere ser ese uno que Dios está buscando. Señores, pero para creerle al Señor hay que estar un poco loco. ¿Sí o no? Para creerle al Señor y lo que Él quiere en nuestras vidas hay que ser un poco loco, hay que romper el protocolo del buen comportamiento. Yo no vine aquí a caerle bien a usted. Yo vine aquí a darte una palabra de Dios. Yo no estoy aquí para entretenerte. Yo te pido disculpas si te voy a ofender. Pero yo no vine aquí para entretenerlo a usted. Yo no soy un payaso de entretenimiento. Yo vine aquí a darle una palabra de Dios que transforme su vida para que su futuro sea poderoso y sea diferente. Y usted y yo podamos salir de las multitudes. Dígale que está a su lado, hay que estar un poco loco para creerle al Señor. Mire, la gente que ha alcanzado el éxito es gente que ha tomado riesgos. El mundo se conforma, por eso el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 12 versículo 1, no os conforméis a este siglo. Diga conmigo, conformarse. El mundo está lleno de gente conformada, que todos tienen que comportarse de la misma manera y hablar el mismo idioma y el mismo lenguaje, porque si vos haces algo diferente, estás rompiendo el protocolo, entonces te hacen sentir avergonzado. Imagínese que usted se levante de la silla y le traiga una ofrenda al Señor de $1,000 y la pongan aquí. Van a decir, este tipo está loco, está botando su dinero. Esa es la mente amoldada por el sistema y por el mundo. Pero usted no vino a este mundo para ser así. Usted vino a este mundo para creerle a Dios y hacer lo que Dios ha predispuesto que usted haga. ¿Está conmigo? Oiga bien, diga conmigo, vejez. Tenga cuidado de que ya usted no sea un viejo amargado aunque esté joven. Vejez es que cuando tus recuerdos, diga conmigo, mis recuerdos, te llevan, vejez es que cuando tus recuerdos son más grandes que tus proyectos futuros. Ya no vivís del futuro, vivís del recuerdo. Lo que te pasó ayer, lo que hiciste ayer, la iglesia que fuiste allá en Nicaragua, en Honduras, es que la iglesia allá era poderosa, pero aquí la iglesia no es poderosa. Entonces la gente que vive del recuerdo desprecia el futuro que Dios ha predestinado para su vida. Dígale que está a su lado, usted no puede vivir del ayer, usted necesita vivir de lo que Dios le muestre y de lo que Dios va a hacer en su vida. Dígale que está a su lado, conformidad es igual a mediocridad. ¿Cuántos aman la mediocridad? La mediocridad detestable. La mediocridad se enfermiza. La gente mediocre se enferma con facilidad. Y no voy a decir que porque usted, no me vaya mal a entender. La mediocridad es enfermiza, la mediocridad es detestable. La más no quiere salir de ahí. ¿Cuántos tienen Netflix por acá? No es que me he metido con los de Netflix. Mediocridad es que si aparece una serie de Netflix y tiene 24 capítulos, los 24 capítulos te los miras en una noche. Te los miras en un día. Mediocridad es que te sentaste todo el día en la cama y no te levantaste. Diga conmigo, vejez es igual a despreciar el futuro que Dios tiene para tu vida.
Necesitamos, señores, ser gente envisionada, gente que estamos viendo el futuro, gente que queremos que Dios haga algo poderoso en nuestro presente de hoy. ¿Está conmigo? Dios no puede hacer nada con el mediocre. Te puede sacar de una mediocridad y te puede llevar a una vida de excelencia. Dios te puede sacar del pasado y te puede llevar a una vida de futuro. Pero si tú pones de tu parte y te acercas a Él, no podemos vivir en el pasado, no podemos vivir en la mediocridad. Diga conmigo pasado, diga conmigo recuerdos. El recuerdo y el pasado te vuelven torpe, te vuelven pasivo, te vuelven lento, te vuelven acomodado en el estándar de vida que vives. Una persona que vive recordando el pasado vive pasivo. Un pasivo vive en el pasado, pero un activado, oiga, diga conmigo, un activado, diga conmigo, un pasivo vive en el pasado. Y uno que vive en el pasado vive pasivo en el presente. Porque para vivir del recuerdo necesitas pasar recordando lo que ayer fue. Y no puedes vivir en lo que Dios va a hacer en tu vida. Dígale que está a su lado, para vivir en el futuro hay que vivir activado en el día de hoy. Oiga bien, yo le quiero hablar les quiero compartir un poco de la historia de un hombre como usted y como yo. Esos hombres, los hombres bíblicos no tenían diferencia alguna para con usted. No eran superpoderosos, no eran super espirituales. Eran personas comunes y corrientes como cada uno de nosotros, a través de los cuales Dios hizo cosas gloriosas y poderosas. Lo único que marca la diferencia de ellos, que un día decidieron buscar al Señor y no apartarse de Él. ¿Está conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Dígale que está a su lado, dígale que está a su lado, rompiendo, diga conmigo, rompiendo oposición, estableciendo el reino de Dios en mi vida. No hay peor cosa en la vida que la mediocridad. Muchas veces no necesitamos pelear contra el diablo, sino contra nosotros mismos y con la maldita mediocridad que nos sume en la pobreza. Es la mediocridad del camino hacia la pobreza. Es la mediocridad del camino hacia la enfermedad. Es la mediocridad del camino hacia una vida que no tiene congruencia con lo que estoy hablando. Porque si yo estoy creyéndole al Señor, mi vida está destinada a cambiar. Diga conmigo, la mediocridad, diga conmigo, echo fuera de mi vida la mediocridad, la pobreza. Diga conmigo, mi vida va a ser excelente, mi vida va a ser poderosa, porque mi Dios es excelente y mi Dios es poderoso. Apláudele al Señor si puede. Señores, necesitamos ser libres nosotros, pedirle al Señor en este día que nos liberte de esas prisiones mentales. Diga conmigo, prisiones mentales. Jesucristo dijo, por cuanto me ha ungido Jehová el Señor. Diga conmigo, Jehová el Señor. Oiga bien lo que dijo el Señor, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Diga conmigo, dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Diga conmigo, cautividad. La cautividad no es un prisionero. El prisionero está encerrado, pero el cautivo salió de la cárcel, es libre, pero aún está perdido. ¿Está conmigo? El cautivo, al cautivo las rejas ya se le abrieron, las cadenas fueron quebradas. Ya el Señor hizo lo que tenía que hacer, pero el cautivo se quedó en la celda prisionero y con las rejas abiertas así, mire. Por eso el Señor dice, he venido a libertar al cautivo, no al prisionero. Ya usted fue libre por la sangre y el sacrificio hecho en la cruz del Calvario. Ya usted es libre para caminar y para creer en cosas grandes. Ya usted fue libre, fue predestinado, fue hecho salvo a través de la sangre del Señor. Diga, ¿cuántos dicen amén? Diga conmigo en este día. Diga conmigo en este día. Vamos a romper.
Diga conmigo, con moldes limitantes. Diga conmigo, en este día vamos a romper con prisiones mentales. Diga conmigo, en este día vamos a romper con excusas. En este día vamos a romper con aquello que nosotros estamos generando y que nos está cautivando y nos está haciendo prisioneros de nuestra propia vida. Dios está buscando en medio de las multitudes uno como usted que le crea. Uno como usted, el que está a su lado. Dios está buscando uno como tú. Dígale al que está a su lado, Dios está buscando uno como tú. No veas las circunstancias ni tus posibilidades, porque cuando Dios te escoge, Dios no ve tus capacidades, Dios no ve el don que está en ti, Dios no ve los talentos que tú tienes. ¿Cuántos dicen amén? Dios no está viendo el talento, Dios no está viendo si podés o no podés. Dios está viendo lo que Él va a manifestar a través de tu vida, porque esto no se trata de mi talento, esto no se trata de tu talento, esto no se trata de lo que tú puedes hacer o lo que no puedes hacer. Esto se trata que Dios quiere hacer algo en tu vida. Señores, la obra del Señor y la vida en Dios no se desarrolla en base a nuestras capacidades. Nosotros como iglesia estamos aquí no en base a nuestro esfuerzo, a nuestras capacidades, a nuestra inteligencia y a nuestros talentos. Estamos aquí por la misericordia y por la gracia del Señor, porque a Dios le plació levantarlo a usted, levantar a sus hijos, levantar a su familia, levantarme a mí para manifestar su gloria. Dígale que está a su lado, no creas que te la sabes toda, porque esto no se trata de ti, esto se trata de Dios. Dígale al que está a su lado, esto se trata de Dios en ti, porque tú vas a manifestar la gloria del Eterno, tú vas a manifestar la gloria del Dios vivo. No dirán que fuiste, dirán que fue Dios a través de tu vida. No, es que dígale que es que esto no se trata de tu tamaño, de tus capacidades, de tus talentos y de tus dones. Es más, esto se trata del corazón humilde que tengas. ¿Qué tanto tú le puedes creer a Dios? ¿Qué tanto tú le puedes creer a Dios? ¿Qué tanto tú le puedes creer a Dios? ¿Qué tanto tú le puedes creer al Señor? En la Biblia hay un hombre que le creyó a Dios con locura. Un hombre que se llama Noé. Dios escoge a Noé y Dios llama a Noé no por la capacidad que Noé tenía, no por los talentos que Noé tenía, no por los dones que Noé tenía. Dios llamó a Noé simplemente porque Noé lo buscó a él. Simplemente porque Noé decidió buscar a Dios, porque la palabra dice en Génesis capítulo 6 que caminó Noé con Dios. No dice que Dios caminó con Noé. Fue Noé que caminó con Dios. Porque cuando tú decides caminar con Dios, Dios caminará contigo. Cuando tú decides buscar a Dios, Dios vendrá a ti y será vista la gloria del Eterno sobre tu vida. Señores, no se trata de lo que podamos hacer, se trata de acercarnos al Señor para que el mundo pueda ver la gloria de Dios manifestada a través de su vida. Dígale que Hebreos capítulo 11 versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veía, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Génesis capítulo 6 versículo 3 en adelante. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí yo la destruiré juntamente con la tierra. Versículo 14, y quiero terminar leyendo en el versículo 22, no lo vamos a leer todo. Y dice el versículo 14: hazte un arca de madera de gofer. Versículo 22, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Dígale al que está a su lado, no se trata de usted. Dígale, se trata de Dios en usted. Cuando el Señor está en tu vida, tú te vuelves una persona especial.
Está conmigo. Mire el que está a su lado, dígale: cuando el Señor esté en tu vida, déjame compartir contigo. Entonces, oiga bien, la historia de Génesis capítulo 6, versículo 7, versículo 8, que es una historia real, no gira en torno al diluvio, no gira en torno a la maldad del pueblo prediluviano. La historia gira en torno de la gracia del Señor. Es la gracia que Dios quiere manifestar al mundo este día de hoy. Oiga bien esto, esta historia real no gira en torno a este pueblo de maldad, no gira en torno al sufrimiento de la gente. Porque yo me imagino, cuando yo estaba leyendo esto, imagínense, la puerta del arca se cierra. Dios cerró la puerta, ¿sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Dios cerró el arca, la puerta del arca, cuando todos entran. Y yo me imagino mucha gente pidiendo lástima. Yo me imagino mucha gente: Señor, socórreme. Señor, ayúdame. Desesperados porque sabían que el único camino que había era muerte, porque cuando Dios cierra puertas nadie puede abrir. La puerta estaba cerrada. Entonces, la historia no gira en torno a la lástima que Dios le pudo tener a ese pueblo. La historia gira en torno al hombre de fe. Diga conmigo, la historia gira en torno al hombre de fe. Cuando usted lee la Biblia, usted ve a Dios hablándole a Noé. ¿Cuántos quieren escuchar la voz del Señor? Entonces Dios le dice a Noé, oiga bien esto: Noé, destruiré la tierra. ¿Cuántos quieren una palabra profética? Noé, yo haré esto. Noé, yo haré lo otro. Noé, constrúyeme un arca. Diga conmigo, construir un arca. Oiga bien lo que Dios le dijo a Noé. Diga conmigo, constrúyeme una arca. Lo primero que Dios le dio a Noé fue trabajo. Cuando Dios le habló a Noé, lo primero que Dios le dio a Noé fue trabajo. Diga conmigo, en Dios encontrarás propósito. La palabra trabajo no es empleo. La palabra trabajo viene de una raíz aramea que significa crear, hacer, fabricar. Una palabra que significa enfocarse en el don. Entonces, cuando Génesis dice que Adán trabajó en el huerto, en la traducción original sería así: y Adán fue creativo en el huerto que Dios le había entregado. ¿Cuántos están conmigo? Dios no te ha mandado a ser empleado. Dios te ha mandado a que inicies un proyecto, que inicies tu empresa. Cuando tú le creas al Señor, Dios va a estar contigo. Entonces la palabra trabajo, diga conmigo, no es empleado. Dios no nos trajo a este mundo a ser empleados. Dios nos trajo a este mundo a ser empresarios. Oiga bien, imagínese usted, a Noé Dios le dio una mega tarea, una mega construcción. Imagínate que Dios le dijo a Noé, construyeme un arca, y le dio todas las dimensiones, todas las medidas. Oiga bien, hay 3 arcas construidas en el mundo. Réplicas de esta arca en Génesis capítulo 6 y capítulo 7. Hay una arca construida en China, una en Holanda y una en Kentucky. La arca que fue construida en Kentucky, adivíneme cuánto fue la inversión monetaria para poder construirla. Diga conmigo, $100 millones. Diga conmigo, $100 millones. Imagínese lo que Dios puso en las manos de Noé. Y no fue que Dios le puso los millones a Noé ahí. Hello. Para Noé poder construir el arca, tuvo que cortar más de 6,000 árboles. Porque el árbol de aquel tiempo era inmenso. Hoy los árboles son pequeños. El arca que construyeron en Kentucky pesa aproximadamente entre 17,000 toneladas a 20,000 toneladas. Hello. Entonces Dios le dijo a Noé, construyeme un arca, tú y tu familia. Diga conmigo, construir. Señores, Dios no nos ha llamado a vivir una vida
de distracción, una vida de entretenimiento. Dios nos ha llamado a vivir una vida de labor, una vida de trabajo, una vida de proyectos. Oiga bien, el arca que construyeron en Kentucky, esa arca tomó 5,000 planos de arquitecto para poder construirla. 5,000 planos. Ahora yo pienso, Señor, ¿cómo pudo hacer, cómo hizo Noé para construir esa arca? ¿Será que la construyó él solo con su familia? Ayúdame acá. ¿Cómo construyó Noé esa arca que aproximadamente tenía un peso de 16,000 a 20,000 toneladas? Diga conmigo, 20,000 toneladas. ¿Usted sabe cuánto es eso? ¿Usted sabe cuánto peso es eso? Un vehículo te pesa entre 2,5 a 3 toneladas. ¿Sí o no? Diga conmigo, 18,000 toneladas. ¿Será que la construyó él solo? Hello. ¿Cómo Noé construyó esa arca? Ayúdeme. Entonces Dios le da un proyecto poderosísimo a Noé, en el cual Noé era muy pequeño para poderla llevar a cabo. Pero oiga bien esto, para poder construir el arca que construyeron en Kentucky, esa arca no la diseñó una persona cualquiera. Aún con los planos escritos en la Biblia, ellos tuvieron que contratar arquitectos profesionales para poder empalmarla en planos. Y oiga bien, y lo más impresionante de esto, ¿sabe qué es? Que las grandes compañías marítimas en algunos países hicieron un estudio buscando un modelo de barcos de carga y estudiaron la Biblia, la palabra, y se dieron cuenta que este modelo era uno de los mejores modelos para poder, oiga bien, construir sus barcas. ¿Está conmigo? Oiga bien, el arca de Noé no fue probada contra naufragio. No le hicieron pruebas de navegación antes de tirarle al mar. No hubieron pruebas de seguridad de la hocha. A ver si funcionaba. Noé no le dijo Dios, mira Noé, probé el arca a ver si funciona, a ver qué onda. Señores, porque oiga bien, diga conmigo, cuando Dios habla, cuando Dios da instrucciones, cuando Dios establece mandamientos, directrices, funcionan porque funcionan. Si usted se apega a la palabra, usted le va a ir bien, usted va a progresar, usted va a prosperar, usted va a salir adelante. Lo único que tenemos que hacer es obedecer la palabra del Señor. Estar lo suficientemente loco para creerle al Señor. El problema es que no estamos creyendo. Entonces Dios le da 2 tareas a Noé. Número 1, dígale al que está a su lado, construye el arca. Número 2, que predique la palabra. Porque Dios le dice a Noé, voy a terminar, pero Dios no se lo dice para que él nada más pueda hacer un baúl de información. Él se lo dice y le da esta información para que él pueda predicar salvación. Entonces, cuando Noé recibe esta carga, este compromiso, lo primero que Noé hace es actuar. Primera de Pedro dice la palabra que Noé por más de 120 años predicó la palabra. Dice pregonero de justicia. Entonces el hombre inició a construir y a predicar la palabra. Diga conmigo, construir y predicar. Diga conmigo, construir y predicar. ¿Y sabe cuál es lo más interesante de esto? Que fueron 120 años de construcción, 120 años de predicación, 120 años de mantenerse creyendo, porque no es como inicias, es como permanece. Mire, el chiste del asunto no está que cuando usted inicia está en permanecer.
Permanecer creyéndole al Señor, permanecer firme como permaneció Abraham. Dios le habló a Abraham a los 75 años, pero el milagro sucedió 25 años después. Y Abraham miró el fruto de ese milagro, de esa semilla que Dios le había hablado. Dígale que está a su lado, no se trata de iniciar, se trata de permanecer creyéndole al Señor. Entonces Dios escoge a Noé. Yo meditaba, ¿qué es lo que Noé hizo para ser escogido? Es que Noé buscó a Dios. ¿Cuántos vamos a buscar a Dios este año 2024 y los próximos años de nuestra vida? ¿Cuántos dicen amén? Busca a Dios, permanece en Dios y la vida de los tuyos va a cambiar. Entonces Noé inicia a trabajar en el arca y a predicar, pero no solo. Él inicia a construir con su familia. Diga conmigo familia. Diga conmigo familia. Diga conmigo familia. Él inicia a construir con su familia, con sus hijos, con sus nueras, todos laborando en el arca. Diga conmigo el arca. Diga conmigo, Cristo es nuestra arca, Cristo es nuestra salvación. Diga conmigo, estamos en el arca. Diga conmigo, estamos en el arca de Dios, Cristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces ellos iniciaron a trabajar como familia en el arca. Porque ¿de qué sirve que tú seas pregonero de salvación para los que están afuera, pero pierdes a tu familia? ¿De qué sirve si nuestros hijos no caminan con nosotros y aunque los de afuera se salven? ¿De qué sirve que nosotros como iglesia prediquemos el evangelio, pero no permanecemos unidos, no permanecemos en la fe del Hijo de Dios, no permanecemos buscando al Señor? Diga conmigo familia. Señores, Noé permaneció con su familia. Diga conmigo familia. Dígale que está a su lado, familia. Una de las cosas que necesitamos hacer siempre es atender y creer lo que escuchamos de parte de Dios. Oiga bien esto, Noé, cuando Dios le hablaba, él reaccionaba. Cuando Dios le hablaba, él accionaba, iniciaba a hacer lo que Dios le había instruido. Dígale al que está a su lado, tenga cuidado. Dígale al que está a su lado, tenga cuidado de querer escuchar grandes revelaciones y no hacer cambios de acuerdo a la magnitud de la revelación que estás escuchando. ¿Cuántos dicen amén? Es que el problema es que hoy en día queremos grandes revelaciones, pero no estamos a mover ni un dedo para Dios, para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Queremos escuchar grandes misterios, pero no queremos hacer y accionar a lo que Dios quiere que hagamos. Dígale que está a su lado, es tiempo. Dígale que está a su lado, es tiempo de creerle a la palabra del Señor. Si tú quieres que Dios gire en torno de tu vida, inicia a caminar en torno de la vida del Señor. Dígale que está a su lado, si usted quiere que la presencia del Señor gire en torno de su vida, inicia a caminar en la presencia del Señor. Muchos de nosotros queremos eso. Muchos de nosotros queremos y buscamos un milagro. Pero tenemos que entender que Dios no nos llamó para ser receptores de milagros. Dios nos llamó para hacer el milagro para esta generación. Noé era el milagro para su generación. Usted es el milagro para esta generación. Usted es el milagro para su familia, para su casa y para los suyos. Dígale al que está a su lado, usted es el milagro que Dios trajo a esta tierra para su familia y para los que lo rodean. ¿Cuántos queremos salir de ahí, de esa zona de confort y de comodidad? Señores, necesitamos salir de ahí. Salir de las multitudes, salir del común denominador, salir de la vida rutinaria,
salir de lo mismo de siempre, necesitamos salir de ese número que gobierna, necesitamos salir de ahí y poder creerle al Señor para que nuestras vidas puedan ser diferentes. Dígale al que está a su lado, es tiempo, dígale al que está a su lado, es tiempo de salir, es tiempo de romper, es tiempo, diga conmigo, es tiempo de romper los moldes, es tiempo de romper la oposición, es tiempo de salir. Oiga bien, Noé pudo salir de una generación que se perdió. Hoy en día nosotros nos movemos y vivimos en medio de una generación que paulatinamente se está perdiendo. ¿Está conmigo? Estamos y vivimos en medio de familias que constantemente se están deteriorando. Estamos perdiendo jóvenes, estamos perdiendo niños, estamos perdiendo hogares, estamos teniendo divorcios más que nunca. Estamos en medio de una generación que el común denominador es destrucción, es perecer, es terminar, es acabarse, es tristeza, es dolor y es sufrimiento. Estamos ahí y no podemos agregarle un número más. Necesitamos salir de ahí. Dígale al que está a su lado, necesitamos salir de ahí. Oiga bien, yo estaba leyendo y viendo algunos documentales cuando se dio una explosión de unos motores de radiación en Chernobyl. No sé cuántos han escuchado la historia. Ucrania, Chernobyl. Y le llaman los niños de Chernobyl que fueron expuestos a la radiación. Y muchos de esos niños emigraron a otros países. Muchos de esos niños permanecieron en hogares donde podían ser adoptados por extranjeros. Y cuenta la historia que una mujer fue a Chernobyl a adoptar un niño. Ella iba por uno. Y cuando llega al lugar de adopción, al orfanato, no solo vino un niño, vinieron multitudes de niños a ella y todos los niños querían que se la llevara. Entonces ella no sabía qué hacer. Y miró un niño que estaba ahí presente. Y dice la historia que ella miró a esa niña a los ojos y la tomó en sus brazos, la adoptó y salió de ahí. Y la hizo su hija. La hizo su compañera. Dígale que está a su lado. Ser padre, dígale que está a su lado. Ser padre de nuestros hijos es responsabilidad. Pero ser padre de aquellos que tienen necesidad es trascendente y es importante. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas en estos tiempos de hoy. Que podamos ver la necesidad de la gente y podamos proyectarnos a la necesidad de la gente, a la necesidad de las familias, aquellos que están sufriendo situaciones difíciles para ser de bendición. ¿Cuántos dicen amén? A muchos no les gusta esa revelación. En Cuba fueron llevados muchos de estos niños. Y yo miraba a este hombre que su vida fue transformada y fue cambiado, un médico. Y que él puso su vida voluntariamente para poder atender a todos aquellos niños que venían con problemas de radioactividad. Y él estaba en el hospital y mientras él atendía a los niños, muchos de esos niños morían. Mientras él atendía a los niños, muchos de esos niños perdían sus partes físicas, porque cuando alguien es expuesto a radioactividad, la radioactividad te fulmina por dentro y exteriormente. Y dice este médico que su vida fue transformada y fue cambiada. Cuando él miraba a esos niños enfermos de sus piernas, cuando abría su boca, los dientes se desprendían, sangraban y paulatinamente y poco a poco morían. Entonces cuando él miraba esas situaciones que tenía que darle malas noticias a los padres de esos niños, él sufría. Y algunas personas adultas él sufría. Y él no sabía muchas veces cómo hacer y cómo él comunicar esa noticia. Pero cuando miraba que aquellos niños que él atendía y que ellos podían reaccionar al tratamiento
Y ellos respondían al tratamiento y iban mejorando y crecían y ya empezaban a echar pelo. Él se alegraba, él se gozaba y le daba gracias a Dios. Y aquel dolor que él tenía por dentro se esfumaba y se quedaba con la alegría de poder ver la gente transformada. ¿Cuántos vamos a desarrollar esa mentalidad? ¿Cuántos vamos a pedirle al Señor que nos dé ese corazón? Porque la Biblia dice que Noé predicó por 120 años. Señores, yo no creo que Noé haya predicando mandando a la gente al infierno. Yo creo que Noé predicó el amor de Dios para salvación y vida eterna. Yo creo que Noé le decía a ese mundo prediluviano, hay un arca de salvación. Ustedes, si deciden buscar al Señor, sus vidas van a ser salvas y ustedes van a permanecer prósperos y bendecidos. El problema es que estamos viendo nada más nuestra vida. Estamos viendo nada más nuestra condición, nuestro bienestar. Que estamos bien, que no necesitamos nada. Mientras nosotros estamos bien, todo está bien. Mientras yo estoy bien, todo está bien. Pregúntele al que está a su lado, ¿cómo estás? Dígale, bendecido, prosperado y en victoria. Ahora, ¿pero para qué? ¿Para estar o para bendecir? Pregúntele de nuevo, pregúntele cómo está. Y dígale, prosperado, bendecido y en victoria. ¿Pero para qué? Diga conmigo, Noé halló gracia. 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 No es que Dios va a venir a mi vida y yo lo voy a sentir, es que yo tengo que buscarlo para encontrarlo. Es que usted y yo estamos llamados a buscar a Dios para encontrar a Dios y Dios puede afectar nuestras vidas. Dígale al que está a su lado, ¿vas a buscar a Dios o vas a permanecer en ti mismo? Señores, es tiempo que busquemos a Dios. Es tiempo que entendamos que nosotros estamos en este mundo no para vivir y ser portadores de malas noticias. Estamos en este mundo para ser portadores del mensaje de buenas nuevas de salvación. Dígale al que está a su lado, usted está en este mundo para ser portador de buenas nuevas, para hablar de fe, para hablar de esperanza, para hablar de vida, para decirle a la gente, para decirle al mundo que hay un Dios que transforma, hay un Dios que salva, hay un Dios que da vida, que tu vida, que la condición puede cambiar, que las cosas que estás viviendo pueden ser transformadas por el Señor. Hay un Dios todopoderoso. Diga conmigo, hay un Dios todopoderoso. Hay un Dios glorioso que va a transformar las circunstancias de mi presente. Y las circunstancias de mi presente no se van a perpetuar en mi vida, porque Dios ha predestinado que yo sea portador de bendición. Dios no nos ha llamado a vivir en desgracia, sino en su gracia. Dios no nos ha llamado a vivir en pobreza, sino en su riqueza para poder dar a aquellos que tienen necesidad. Dios escogió a Noé y llama a Noé de los muchos, de las multitudes. Lo único que el tipo obedeció y creyó. El arca mide aproximadamente 2 estadios de fútbol. Piense 2 estadios de fútbol. 2 estadios de fútbol de soccer. ¿Cuánto le gusta el fútbol? ¿Cuántos son Real Madrid por acá? Barcelona. Entonces, oiga bien, el tamaño del arca era de 2 estadios. Diga conmigo, 2 estadios de fútbol. Y mega arca.
mega inmensa. O sea, era grande. ¿Cómo piensa usted que fue esta labor para Noé? ¿Fácil o difícil? ¿Cómo fue? Difícil, ¿sí o no? El tipo no era arquitecto. El tipo no era constructor, no se graduó de las mejores universidades de arquitectura de los Estados Unidos. Ahora, Noé tenía una labor difícil, que si él la podía dimensionar y si él la podía ver, ese tipo le temblaron las piernas. Pero yo creo que se le hizo fácil. ¿Sabe por qué a Noé se le hizo fácil construir el arca? Pregúnteme. Porque siguió instrucciones. Porque le obedeció al Señor. Porque Dios le dijo, pon el clavo aquí, y él puso el clavo ahí. Porque el Señor le dijo, Noé, levanta un altar, él levantó un altar. Porque el Señor le dijo, Noé, predica la palabra, y él predicó la palabra. Todo se te va a hacer fácil cuando tú te enfocas en el reino del Señor. Desde el momento que tú te desenfoques, desde ese momento retrocediste en la vida. ¿Está conmigo? Oiga bien, yo he escuchado a muchos que le echan la culpa al hijo de Noé por el error que el hijo de Noé cometió. Porque dice la Biblia que después que Dios hizo lo que hizo y todo lo glorioso que el Señor hizo, lo que Dios hizo a través de Noé, llegaron a tierra firme. Noé cultivó una viña, se embriagó y su hijo lo conoció. Y después de ahí Noé lo maldice. Pero ¿sabe qué es lo que creo que pasó ahí? No fue su hijo, fue que Noé se desenfocó de lo que Dios le había mandado. Desde el momento que tú ignoras las instrucciones del Señor, tú te apartaste de Él. Entonces Dios, después que hace ese gran milagro, sosteniendo a Noé en alta mar, lo lleva a tierra firme. Desembarcan todos los animalitos, sale la culebra, sale el elefante, sale la piraña y salen todos esos animalitos ahí. Oiga bien, salen todos los animalitos. Y Dios le habla a Noé en el arca y fuera del arca le dice, Noé, fructifica y multiplícate. Diga conmigo, fructificar y multiplicarse. Dios le continuó dando labor a Noé después de la primera labor que ella había realizado. Diga conmigo, el trabajo en el Señor nunca se termina. Siempre en el Señor hay labor, hay trabajo, hay responsabilidad. Entonces Dios le dice a Noé, Noé, fructifica y multiplícate. Y lo que Noé hace, en vez de obedecer a Dios, es que el tipo se puso a cultivar una viña. Dios lo estaba llamando a fructificarse. Dígale al que está a su lado, Dios quiere que seas fructífero. Dígale al que está a su lado, Dios quiere que seas fructífero. Vamos, ayúdeme, dígale al que está a su lado, Dios quiere que seas fructífero. Dios quiere que te multipliques, Dios quiere que crezcas, Dios quiere que prosperes. Esa es la buena voluntad del Señor para con nuestras vidas. Entonces Dios le dijo a Noé, Noé, fructifícate. Ya construiste el arca, ya hiciste esto, ya hiciste lo otro, ya prosperaste, ya creciste, ya maduraste. Es tiempo de ser fructífero. Entonces Dios había mandado a Noé que se fructificara. Sus hijos se fructificaron y se multiplicaron, pero él no. Él murió. Desde el momento que tú dejas de parir, desde ese momento tú inicias a morir. Desde el momento que tú no le ganas almas al Señor, desde ese momento tú inicias a perder. Desde el momento que tú dejas de predicar el evangelio del reino, desde ese momento te secas. Y uno de los errores que cometió Noé fue que dejó de fructificarse y dejó de multiplicarse. Oiga bien, Noé solo tuvo 3 hijos. ¿Cuándo Noé tuvo los hijos? ¿Antes del arca o después del arca? Antes del arca. Después del diluvio, Dios lo estaba llamando a tener más. Hello. ¿Cuántos hijos? ¿Cuántos tienen hijos acá? Ya es hora de tener un par, otro par.
¿Sí o no? ¿Sí o no? El arca, oiga bien esto, el arca no tenía timón. El arca no tenía remos. ¿Sí está conmigo? Diga conmigo, sin timón y sin remos. Porque lo que tenía Noé era oído para escuchar la instrucción de Dios y obedecerle al Señor. Los remos que usted necesita no es su fuerza, sino obedecer lo que Dios dice en su palabra. El timón que usted necesita es creerle al Señor, fe para creer. Por eso la palabra dice en Hebreos capítulo 11 que por la fe Noé condenó. Óigame, diga conmigo, por la fe. Diga conmigo, por la fe. Diga conmigo, por la fe Noé condenó al mundo. Por la fe Noé marcó la diferencia. Por la fe Noé salió de las multitudes. Por la fe Noé caminó con Dios y Dios caminó con él. Por la fe Noé fue un arquitecto y construyó el arca. Por la fe por la fe de Noé hablamos hasta el día de hoy hablamos de él. ¿Está conmigo? Dígale al que está a su lado, entrégale el timón de tu vida al Señor. Si usted quiere llegar a puerto seguro, si usted quiere tener una vida estable, una vida productiva, una vida gloriosa, una vida bendecida, entreguémosle nuestra vida al Señor y caminemos en Él para que Él pueda caminar con nosotros. ¿Está conmigo? Diga conmigo, trabajo. Dios le dio una orden a Adán. Dios no le dijo a Adán, sé empleado. Dios le dijo a Adán, trabaja. Enfócate en tu don. 6 días trabajarás, le dijo, y el 7º descansarás. 6 días, diga conmigo, 6 días. Desarrolla tu don. 6 días, sé creativo. 6 días, enfócate en lo que yo te he dado. ¿Está conmigo? Diga conmigo. Noé, oiga bien esto y voy a ir terminando. ¿Qué arca tú estás construyendo? Quiero invitarte a que hagas una comparación y puedas comparar tu vida como un arca. Como el arca que Noé pudo construir, el arca de Dios. Donde muchos pudieron ser salvos, hablando de los animalitos. Oiga bien qué milagro más impresionante. Que en el arca habían leones y habían leones y habían venados, conejos, y el león no se comía al venado. ¿Está conmigo? Y la culebra no picaba a Noé, ni a sus hijos, ni a sus nueras. ¿Está conmigo? Porque cuando tú construyes en el reino de Dios, la presencia de Dios se establece en tu vida. Cuando tú edificas, diga conmigo, dígale que está a su lado, cuando usted edifica en Dios, todo lo que usted edifica en Dios va a estar bajo el gobierno del Señor. Noé construyó junto con su familia, junto con su esposa, junto con sus hijos. Oiga bien esto, por más de 120 años. Diga conmigo, 120 años. 120 años de construir. 120 años de construir, diga conmigo, de construcción. 120 años de trabajo. 120 años de enfoque, 120 años de inversión, 120 años donde Noé no miraba la respuesta, 120 años de labor, de cansancio, de trabajo.
Y después de eso, después de estos 120 años, 1 año y medio más en el arca, cuidando los animales, dándole de comer, levantando el estiércol y limpiando el arca. ¿Está conmigo? Oiga bien, 120 años. El año 5, el año 10, el año 20, el año 25, el año 30. Y Noé no miraba que aquello terminaba. Años sin respuestas, años sin ver la mano de Dios. Años donde Noé no podía ver la respuesta del Señor y no podía ver el fruto de su labor y el fruto de su trabajo. Levante sus manitos al cielo. Años donde tal vez tú has sembrado, donde tal vez has orado, has clamado, has buscado. Y tal vez hemos perdido la esperanza, has perdido la fe. Has sembrado, has invertido, has buscado y no has visto respuesta. Años donde las cosas se pusieron difíciles y donde lo único que Noé podía ver eran aguas, hasta el cuello, hasta aquí. Donde lo único que Noé podía ver era dificultad, era proceso, era trabajo y trabajo y trabajo. Y el trabajo no se terminaba, el trabajo no se acababa. Levante sus manitos al cielo, ahí donde está. No se canse. Yo quiero invitarlo en este día a que le creamos al Señor. No sé cuánto usted y yo hemos sembrado, pero yo te quiero decir que es tiempo de seguir sembrando. No sé cuánto usted y yo hemos trabajado en la obra del Señor, pero le quiero decir que no se canse de trabajar en la obra del Señor, de servirle al Señor, de buscarlo al Señor, porque cuando usted lo haga y permanezca, usted va a ver la respuesta del Señor. Levante sus manitos al cielo. La única manera de romper con la pasividad, con la inactividad y con la mediocridad de nuestras vidas es manteniéndolos enfocados en la obra del Señor. La única manera que yo voy a poder permanecer creativo, que yo voy a poder permanecer viendo la gloria de Dios, viendo la presencia de Dios, oyendo la voz de Dios, es cuando estoy enfocado en su reino, cuando estoy enfocado en su palabra, cuando estoy enfocado en las almas que Él quiera rescatar. La única manera que yo voy a poder permanecer enfocado, pues voy a poder permanecer trabajando fuerte, es cuando levanto mis manos al cielo y en medio de las circunstancias, en medio de la oposición que se quiere establecer sobre mi vida, en medio de esa oposición contra la cual peleamos constantemente, permanezco. Ahí donde está, póngase de pie. Póngase de pie, rapidito. Señores, vamos a servirle al Señor con nuestros hijos, con nuestras familias, con nuestros seres queridos. Vamos a servirle al Señor con nuestros vecinos, con nuestra gente. Vamos a servirle al Señor con todos aquellos que hemos podido llegar a sus vidas. Ahí donde está, dele gracias al Señor. Dale gracias al Señor un momento más. Padre eterno, te damos gracias. Padre Santo, gracias.
Padre glorioso, gracias. Gracias, Señor. Padre bendito, te damos gracias. Padre glorioso, te damos gracias. Una de las partes que marcó mi vida, esta historia de Noé, es permanecer construyendo y permanecer edificando durante largo tiempo. Durante largos años, 120 años. Sin desmotivarse. Oiga bien, no se desmotivó, no se entristeció, no retrocedió, sino que permaneció creyendo. Permaneció construyendo, permaneció predicando, permaneció en la fe del Señor. Ahí donde usted está, levante sus manos al cielo. Dígale, Señor, gracias. Padre, gracias. Señor, gracias. Padre eterno, gracias. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Dios eterno. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Rey de Gloria. Adora al Señor ahí donde está un momento más. Sí, Señor, gracias. Padre Santo, gracias, 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 Señor. Gracias. Gracias, Señor. Yo quiero invitarte a profetizar en esta tarde. Quiero invitarte a profetizar, a creer, a hablar diferente. Quiero invitarte a confesar como Dios habla. La palabra del Señor dice en Juan capítulo 1, versículo 1: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho pudo haber sido hecho. Él es la palabra. Cristo es la palabra. La palabra de Génesis capítulo 1 versículo 2, donde dice: y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue. La palabra de Dios que da vida, la palabra de Dios que crea de la nada, la palabra de Dios que sustenta, la palabra de Dios que levanta, la palabra de Dios que da forma, la palabra de Dios que te activa la creatividad, la palabra de Dios que te activa los dones, la presencia de Dios que te activa la vida, la presencia de Dios que te activa el hombre interior, la palabra de Dios que te sustenta, que te afirma, que te hace permanecer en medio y en contra de toda circunstancia. La palabra de Dios que te hace permanecer lleno de fe aún en medio de las dificultades más difíciles. La palabra de Dios que te levanta, la palabra de Dios que te fortalece en medio de tus momentos más difíciles y llenos de debilidad. La palabra de Dios que te sustenta, te da vida. Aleluya. Una de las cosas que Noé hizo y que trastornó toda su vida es que buscó a Dios, buscó al Señor. Reina Valera dice: y caminó Noé con Dios. La traducción lenguaje actual dice: y Noé hizo la voluntad de Dios. Otra traducción dice: y Noé obedeció lo que Dios le dijo. Caminar con Dios es hacer la voluntad de Dios. Caminar con Dios es obedecer las instrucciones de Dios. Cuando usted y yo le obedecemos al Señor, nuestra vida se simplifica, nuestra vida se activa,
nuestra vida se vuelve una vida creativa, una vida llena de vida, una vida de reboce, una vida de gozo, una vida de alegría. Cuando usted y yo le creemos al Señor y obedecemos al Señor, nuestra vida cambia. Ahí donde está, un minuto más, levante sus manos al cielo y dele gracias al Señor. Dios nos da oportunidades. Cuando Dios te habla, es una oportunidad que Dios te está dando para obedecer. Porque en este día no le decimos sí al Señor. Dígale: Señor, sí, voy a creer en los proyectos que tú traigas a mi vida. ¿Por qué no le decimos: sí, Señor, voy a creer en los desafíos que tú traigas para mi vida y para mi familia? Levante sus manitos al cielo y digámosle sí al Señor en los desafíos de fe. Creámosle al Señor por nuestra generación. Creámosle al Señor por los nuestros. Creámosle al Señor por nuestras familias, por nuestros hijos. Creámosle al Señor por nuestra ciudad. ¿Por qué no le decimos sí al Señor? Creyéndole por nuestra ciudad. Creámosle por esta ciudad en la que el Señor nos ha puesto a usted y a mí. ¿Qué le parece si le decimos: sí, Señor, te vamos a creer por la salvación de Baltimore? ¿Qué le parece si le decimos al eterno Señor: así como predicó por Noé por 120 años, así yo voy a creerte y voy a predicar tu palabra en cada esquina, en cada casa, en cada vecindario, en cada lugar donde yo esté, donde yo vaya? Señor, voy a anunciar tu palabra. ¿Por qué no le decimos sí al Señor?